¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos sean a su clase de formación cívica y ética conmigo 100 caras. Hoy vamos a revisar una problemática y una situación que está en ciertos niveles de debate y que se ha comentado mucho. Todo comienza con la siguiente noticia, o bueno, este anuncio que hizo el gobierno hace un mes. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que las escuelas secundarias ahora tendrán clases de náhuatl. Estos son los detalles que sabemos. Según el gobierno capitalino, la idea es que la enseñanza del náhuatl ayude a los alumnos a conocer más sobre los pueblos originarios y su identidad. Asimismo, es el momento perfecto para rescatar la lengua, pues aunque se habla en 15 de las 31 entidades, poco a poco se pierde el interés por aprender alguna de sus 30 variantes con sus respectivas autodenominaciones. Los estados en donde se habla náhuatl son Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, el Estado de México y Ciudad de México. Las autoridades indicaron que la nueva asignatura se enseñará en más de 70 escuelas secundarias y será optativa, es decir, los estudiantes decidirán si quieren tomar las lecciones o no. También señalaron que no tendrá repercusión en el promedio final de la boleta, pero ojo, porque sí tendrá validez oficial, así que les entregarán un reconocimiento avalado por la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a los planteles de secundarias en donde se enseñará náhuatl, señalaron que iniciarán por aquellos que se ubican en las alcaldías Milpa Alta y Xochimilco, ya que están cerca de pueblos originarios. Hasta el momento no se ha dado a conocer el plan de estudios o cuándo se iniciarán las clases. Y entonces encendió una especie de debate en redes en donde hablaban de la pertinencia de enseñar lenguas indígenas, que según esto no ofrecen ningún tipo de conocimiento para el campo laboral y que por lo tanto pues no se debe dejar de lado la enseñanza del inglés. Incluso esto llegó ante la mañanera de la doctora Sheinbaum. Veamos. Mantener las lenguas es mantener la historia y mantener la identidad de la nación. Eso en primer lugar. En segundo, las lenguas de los pueblos originarios tienen en sí mismas, en la construcción lingüística, pero además en su visión del mundo, una enorme cultura. Si desaparece una lengua, desaparece parte del conocimiento universal y parte de nuestra identidad como mexicanos y mexicanas. Entonces, todo aquel que niega a los pueblos originarios como esencia de México y a las lenguas originarias, niega a México. Es como esto que hablábamos de recuperar nuestra historia. Entonces, recuperar la lengua madre o las lenguas madres tiene que ver con lo que decía Violeta el otro día. Queremos que las familias se sientan orgullosas de su lengua, si hablan una lengua originaria, orgullosas, para que le enseñen a sus hijos y a sus hijas su lengua, porque la lengua materna es la primera lengua que hablas, y lo que queremos es que siga transmitiéndose la lengua, y para que siga transmitiéndose, pues tiene que haber orgullo e identidad, y nos corresponde como gobierno reconocer esa identidad y valorarla. Y además, pues esto que hizo Clara, que es muy importante y que es parte de la nueva escuela mexicana en los lugares en donde se hablan lenguas originarias, que es que en la escuela se enseñe para que no se pierda y que se recupere, porque representa conocimiento también. No solamente es la historia, el legado, sino conocimiento. Y entonces entra aquí la gran pregunta. ¿Verdaderamente necesitamos utilizar el náhuatl o aprenderlo para revalorizar o comprender nuestra identidad cultural? Primero que nada, debemos entender que el aprender idiomas pues no es algo malo. No nada más necesitamos del inglés, también podríamos necesitar de estas lenguas indígenas porque, chicos, al menos yo en carne propia lo he vivido, uno nunca sabe a dónde vas a llegar y las herramientas que esto te puede ofrecer. Primero veamos este pequeño clip en donde veremos cuáles son aquellas ventajas de aprender un nuevo idioma, o varios. Adelante. Así como nuestro cuerpo crece, se ensancha, se pone musculoso o se arruga, nuestro cerebro también puede cambiar de muchas formas.
El cerebro tiene la maravillosa habilidad de crecer, formar conexiones nuevas entre neuronas o reorganizarlas, pero tristemente cuando dejamos ir a nuestro cerebro, pues en una vida pasiva o estamos estresados, hay cambios negativos como la muerte de neuronas. Afortunadamente, aprender una nueva habilidad produce cambios positivos en el cerebro y esto se llama plasticidad neuronal. Ahora, ¿cómo cambia el cerebro cuando se aprende un idioma? Bueno, primero que nada, cada habilidad que aprendemos moldea nuestro cerebro. Tal vez a simple vista no podemos diferenciar el cerebro de un basquetbolista que el de un pianista, pero con técnicas de resonancia magnética y encefalogramas podríamos apreciar las diferencias. Gracias a que nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar la forma en la que funciona y procesamos la información, algunas personas ciegas son capaces de desarrollar ecolocación, sí, como la de los murciélagos. Aprenden a moverse y percibir su entorno a partir del eco. Para lograrlo, su cerebro utiliza la corteza visual para desarrollar esta nueva habilidad. Cualquier persona puede modificar su cerebro sin darse cuenta. Un estudio hecho en Londres demostró que los taxistas tienen un hipocampo más grande. Un hipocampo más desarrollado los provee con una excelente inteligencia espacial y les permite crear mapas mentales muy precisos. En algunos casos, los cambios en el cerebro se dan rapidísimo. A un grupo de personas, por ejemplo, se les enseñó a hacer malabares. Después de 7 días de entrenamiento, se vio un incremento en la materia gris en un área que nos ayuda a percibir movimiento. Claro que si esa habilidad se deja de practicar, el cerebro va a volver a su estado anterior. El lenguaje también moldea nuestro cerebro. Cuando se estudió el cerebro de Emil Krebs, un políglota extraordinario, se observó que la forma en la que estaban dispuestas sus neuronas en el área que nos permite hablar era diferente al de una persona normal. No te preocupes, no tienes que ser un políglota profesional para que tu cerebro cambie. Antes se creía que enseñar 2 idiomas a un bebé aún era algo demasiado confuso, que solo entorpecía su desarrollo cognitivo y su habla. En realidad, para un infante menor de 4 años aprender 2 idiomas simultáneamente resulta bastante sencillo porque desarrollan un mismo concepto para ambos idiomas. O sea, en su cabeza tienen que hacer exactamente lo mismo para decir sock que calcetín. Por eso, luego se inventan palabras como saquetín. Esos infantes bilingües han visto que se tienen mayor capacidad de atención, tienen mejores habilidades de análisis y de organización que los niños monolingües. En un estudio también se demostró que su mente es más flexible, son mejores para distinguir figuras ambiguas. Estos niños pueden tener las habilidades de comprender más fácilmente las intenciones y emociones de las personas. Los niños y niñas que aprenden un segundo idioma entre los 4 hasta los 12 años crean un concepto para cada idioma. Por ejemplo, para decir sock tienen que crear un nuevo concepto. Aún así, los estudios han demostrado que estos niños bilingües tienen más habilidad en analizar patrones abstractos y tienen un mejor rendimiento académico que los niños monolingües. En cambio, al aprender un idioma, más tarde el cerebro filtra ese segundo idioma a través del idioma materno. En este caso, primero piensas en la palabra calcetín y luego en su traducción. Sorprendentemente se ha visto que si aprendes de adulto un segundo idioma, también hay muchos beneficios. Varios estudios han encontrado que después de un año de clases ya se puede observar engrosamiento de la corteza en ciertas áreas, así como del hipocampo. En la materia blanca, que es la que ayuda a pasar los mensajes en el cerebro, también se han visto transformaciones. Todas estas modificaciones mejoran la memoria de trabajo y la capacidad de atención. Más importante aún, puede aplazar el Alzheimer y la demencia hasta por 5 años. Cuando envejecemos, la densidad de la corteza disminuye. Aprender otro idioma te puede ayudar a contrarrestar este efecto al engrosar tu cerebro. Hablar un segundo idioma implica diversas áreas del cerebro. Por eso los beneficios que te trae no solamente están asociados con el procesamiento del lenguaje. En general, te ayuda a la resolución de problemas, la atención y la capacidad de alternar tareas. Así que, no hay excusa, ¿eh? No importa qué edad aprendas un idioma, tu cerebro igual va a desarrollarse y crecer. Hablar 1 o 2 idiomas te hará tener un cerebro más activo y saludable. Así que no echemos en saco roto, ni despreciemos la oportunidad que nos pueden brindar al aprender, además del inglés, el idioma náhuatl.
Bien, ahora que tenemos este conocimiento de que, pues bueno, es benéfico para nuestro desarrollo, para nuestro cerebro, el conocer diferentes lenguas y el practicarlas, pasemos a la otra parte, que conlleva el hecho de atender verdaderamente a los pueblos indígenas. Hay esta creencia de que la vinculación con ellos tiene que ser bajo su lengua, o hacer que ellos vengan hacia nosotros, o que ellos adopten nuestras costumbres, y la verdad es que poco conocemos acerca de las realidades que ellos enfrentan. Hay una visión muy romántica del indigenismo y hay otra visión que es la que se rescata en los estudios, en artículos, y que se supone que son tomadas en cuenta para llevar a cabo políticas de gobierno. Acompáñenme a ver este pequeño clip en donde veremos cuáles son aquellas realidades en las que se enfrentan y que hoy en día están pasando las comunidades y pueblos indígenas. Acompáñenme a ver el siguiente segmento. En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 25.7 millones de personas, es decir, el 21% de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes, o sea, el 10% de la población, señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5% de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. Las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 69.5% de la población indígena, o sea, 8.4 millones de personas, experimentan una situación de pobreza, mientras que el 27.9%, o sea, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55% se desempeña en trabajos manuales de baja calificación. México firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1990, y en el 92 el país se reconoció como una nación pluricultural al modificarse el artículo 2 de su Constitución. En enero del 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplió 25 años del inicio de su levantamiento. Manifestó su oposición a los proyectos de infraestructura que la Administración Federal tiene programados, o bien, se manifestó en contra del corredor transísmico y del Tren Maya. El proceso de movilidad actual es cada vez más notoria la presencia de mujeres indígenas, quienes junto con el resto de los migrantes se dirigen a las zonas más marginadas, ubicadas en su mayoría al sureste y centro del país, a las de mayor desarrollo económico, entre ellas algunas ciudades, áreas de desarrollo agrocomercial, zonas turísticas de diferentes lugares del país, fronteras norte y sur, e incluso en el ámbito internacional, particularmente en Estados Unidos y Canadá. El Censo de Población y Vivienda del 2010 registró que 144.770 hablantes de lengua indígena, migrantes estatales, 82.416 son mujeres, es decir, el 47% respecto al total, mientras que los migrantes internacionales, 37.117, las mujeres suman 1.858 personas, lo que representa el 18% del total. Estas son cifras aproximadas si consideramos la subnumeración de la población indígena debido a la negación de la etnicidad y en algunos casos la pérdida de la lengua materna, criterio utilizado por el INEGI para identificar a la población indígena. Lo anterior se asocia a la discriminación hacia los pueblos indígenas, como lo documentan estudios sobre el tema, situación que viven las mujeres, quienes son particularmente vulnerables a la discriminación debido a su triple condición: migrantes, mujeres e indígenas.
Las causas de la migración indígena son múltiples. Aún con ello, los factores estructurales son las principales causas que explican la continuidad del fenómeno. Además, las mujeres indígenas presentan los índices más altos de analfabetismo, de deserción escolar, falta de oportunidades de empleo, violencia intrafamiliar, problemas de salud y riesgo durante el embarazo, así como altos niveles de fecundidad y mortalidad, entre otros factores. El servicio doméstico, el comercio informal, el trabajo en restaurantes y la maquila e incluso la mendicidad, o sea, que se vuelvan pordioseras, son algunas de las cuales pues las mujeres indígenas son las opciones que tienen para obtener ingresos en las ciudades. El trabajo en las zonas agrícolas es otra opción a la que pues a veces recurren. Ya vimos que México se reconoció como un país pluridiverso, con grandes contrastes, sobre todo en materia económica. El gobierno federal, supuestamente, ha aplicado una estrategia de combate a la corrupción que inició con la transformación de los programas de atención a la población en situación de carencia social, según lo registrado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, tal como las aportaciones económicas que se reparten de forma personalizada. El asunto es que estas no consideran la perspectiva cultural ni la cosmovisión de los pueblos indígenas, ignoran su organización y sus prácticas solidarias derivadas de sus sistemas normativos internos, por lo que minan su estructura comunitaria y debilitan su tejido social. La visión de desarrollo nacional también ha sido impuesta en los territorios indígenas a través de los grandes proyectos de infraestructura, sin considerar su participación, necesidades y aspiraciones, lo que pone en riesgo la supervivencia de los pueblos como entidades colectivas y su territorio, conforme lo señaló el representante de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, tenemos ahora el Tren Maya como un gran proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turístico de la Administración Federal. Abarca un recorrido de 1.525 kilómetros en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tendrá 15 estaciones y una inversión aproximada de entre 120 a 150 mil millones de pesos mexicanos. Pero algunas comunidades han reaccionado contra lo que consideran una imposición a través de demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Tenemos un caso en Ixpujil, Calamuc, en Campeche, que obtuvo una suspensión provisional del gobierno porque no conocen los estudios técnicos ni la manifestación de impacto ambiental, además de señalar que la consulta fue simulada y fraudulenta, sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. En estos contextos, pues también vimos que se reformó la Constitución Federal para incluir a los pueblos y comunidades afroamericanas en el apartado C del artículo 2 de la Constitución, pero no señala expresamente sus derechos. Esto hace obligatoria su inclusión en el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda, que por primera vez contendrá la pregunta: ¿usted en razón de sus antepasados, tradiciones, costumbres se considera afroamericano, negro o afrodescendiente? Si bien este año el Senado ratificó 2 instrumentos internacionales, que son la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación y tolerancia y la Convención Interamericana contra el racismo, discriminación y formas conexas de intolerancia, los pueblos indígenas y los afroamericanos han sido reconocidos exclusivamente como sujetos culturales y no como personas jurídicas de derecho público dentro del sistema legal, lo que les impide contar con una personalidad jurídica para defender sus derechos patrimoniales y colectivos. Pues allí lo tienen, chicos. Es un tema muy amplio y que conllevaría mucho estudio el ver qué es lo que implica el indigenismo, qué es lo que nosotros verdaderamente podemos hacer por ellos y cuáles son pues aquellas herramientas que se les debe de dar. Nosotros acabamos de ver que se les toma más bien como objetos culturales y no como personas que al tener una personalidad jurídica son sujetas de derecho, tienen responsabilidades, sí, pero se les debe tratar con igualdad, se les debe de ofrecer las mismas posibilidades de desarrollo que tenemos pues las personas que vivimos en otros lados. Y esta parte de llamarlos otros sí está como que rara, ¿eh? Y esto, insisto, vamos a dejarlo para otro momento porque sí hay que estudiar y revisar muy bien cuáles son aquellas carencias que ellos tienen, cuáles son los aportes culturales
que también nos están ofreciendo, no nada más con la artesanía, sino con su conocimiento, su cosmovisión, es decir, su forma de entender al mundo y los fenómenos que lo rodean. No estoy hablando de chamanerías, no. Hablo de cómo ellos perciben al mundo y qué es lo que ellos nos pueden enseñar. Ahora bien, juntamos a cuatro personas que van a platicarnos su punto de vista acerca de la pertinencia de enseñar este idioma. Yo no conduciré el debate, esto se lo dejo al querido hermano Dinamita. Él, pues es el que enseña español en este canal y es el querido Máscara Año 2000. Así es que vamos a ver qué nos puede ofrecer él y qué es lo que opinan. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Estamos aquí en este pequeño espacio en donde el profesor de lenguajes español, el querido Máscara Año 2000, o sea, yo voy a conducir esta serie de preguntas en las cuales vamos a escuchar a estos cuatro importantes actores que tienen especialidad dentro de esto, puesto tenemos que a dos náhuatl hablantes, dos profesores que se ubican en la Sierra de Zongolica, grandes compañeros, por cierto, y también tendremos a un maestro que pues desarrolla su trabajo en náhuatl y a uno de los mejores lingüistas que tiene su página La Gramática del Meme, el querido Mijail Carvajal. Así es que vamos a ver la presentación de nuestros panelistas. Hola, alumnos y compañeros maestros. Mi nombre es Margarito Chimalhuacagua. Actualmente soy docente frente a grupo en la localidad de Tlaxcantla, del municipio de Mixtla de Altamirano. Primero quiero agradecer esta oportunidad al entrevistador Máscara Año 2000 para hablar un tema tan importante como son las lenguas indígenas. Olti, Nolti, Panoltino, Chicabatica, Nochtri Nomevan Tlamachtique, Momachtique, Ashkatichinin Tonel, Nomestlapowis, Itse Tlahtol, Tlenipati, y Catomasegua Tlahtol, Tiquitawa y Tiqunescayotía, y Tixtualtepeyoca. Las Ocamati Ashkan Akenonachkatoque. Panolti, Panoltzino, Tlenquistoba Moyolo, Nehni Motoca, Lucía Tepoli Ortega, igual, ni Temachtiani, ni Tequipanoa, ni Can, ni Technoal Tepemayotl, Zongolica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la maestra Lucía Tepolo Ortega, trabajo en una escuela telesecundaria de la Sierra de Zongolica y pues es un gusto platicar con todos ustedes a través de nuestro amigo Máscara 2000, a quien le agradezco mucho la invitación para poder dialogar acerca de un tema que a mí me fascina, que es acerca de la lengua y la cultura de nuestros pueblos originarios, particularmente de la Sierra de Zongolica. Piali, 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 Nimextlaspalúa y Canoche no Yolo. Buen día, les saludo con todo el corazón a todos ustedes, jóvenes de telesecundaria que hoy pueden vernos a través de este medio. Yo soy Tirso Bautista Cárdenas, originario de Chicontepec, Veracruz, y estoy aquí para contribuir a este importante trabajo de parte de nuestro amigo Máscara Año 2000. Y vamos a contestar. Hola, chicas y chicos de telesecundaria, espero que estén muy bien. Mi nombre es Mijail Carvajal, soy profesor, soy escritor y les mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También le envío un fuerte abrazo a mi estimado Máscara Año 2000 y espero que estén excelentes. Pues allí los tienen, chicos. Ahora vamos a realizar las preguntas. Esto es la parte interesante, puesto que es la misma pregunta para todos. Veamos qué nos responden y qué es lo que nos pueden ayudar a abonar sobre el tema para comprenderlo mejor. Primero que nada, ¿por qué es importante la preservación del idioma náhuatl? El idioma náhuatl es uno de los 68 idiomas que se hablan en México. Está en riesgo de desaparecer. Por eso es importante que se preserve, porque este idioma
guarda conocimientos, costumbres y tradiciones de uno de los pueblos originarios de nuestro país. Primero, considero que la enseñanza del idioma náhuatl es esencial. Es una de las lenguas más importantes de nuestro país, históricamente hablando, culturalmente hablando, y creo que su predominancia en gran parte de este país es elemental. Lamento con creces que en el siglo pasado la educación básica no haya tomado esta iniciativa de enseñarnos a hablar esta lengua o darle predominancia a otras lenguas como el inglés o el francés. Y sin embargo creo que es muy importante y es un puente comunicante ideal y certero para nuestra historia, para comprendernos como cultura mexicana y también para pues darle más voz a todas estas comunidades que luego son rezagadas o que son coercionadas por la misma sociedad. Encuentro muchísima belleza en el idioma español y sin embargo también considero importante darle el peso suficiente no solo a esta lengua, sino a todas las más de 300 lenguas originarias que existen en nuestro país. Considero que es importante la preservación de todos los idiomas originarios, obviamente incluido la lengua náhuatl de la Sierra de Songolica y de todas las regiones donde encontramos todavía personas que hablamos alguna lengua originaria. Por varias razones. Primero, porque la lengua indígena es la que da identidad a los pueblos, es uno de los sellos identitarios más importantes. Además, porque es uno de nuestros derechos humanos como parte de la identidad cultural y porque están protegidos tanto por el artículo 2 constitucional como por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Desde luego, la base de toda esta protección legal se debe a que los idiomas originarios son el medio de transmisión de conocimientos ancestrales, es decir, nuestros abuelos, nuestros padres nos han transmitido muchos conocimientos a través de nuestra lengua originaria y en la medida que nosotros podamos preservar nuestros idiomas, vamos a poder seguir teniendo esa herencia de conocimientos, de sabiduría de nuestros ancestros. Es el signo en el cual nos identificamos para poder comunicarnos con nuestra familia, porque es en la familia donde aprendemos a dialogar, a comunicarnos con los demás. En este caso, también nuestra lengua materna forma parte de nuestra gran riqueza cultural de nuestro país. La lengua materna náhuatl es una de las 68 lenguas indígenas que se hablan actualmente. Por ello, es necesario que tanto alumnos y docentes conozcamos que es necesario revitalizar nuestras lenguas indígenas. Debido a ello, nosotros podemos consolidar un aprendizaje. Y a partir de la práctica podemos generar un diálogo de conocimiento en la cual en las escuelas, en nuestra modalidad de telesecundarias, se va perdiendo porque en la mayoría de las escuelas ya no se promueve la escritura de las lenguas indígenas. Algunos sí y algunos otros existe la dificultad debido a que los docentes que están a frente del grupo no hablan la lengua materna. Entonces es un reto más grande para los alumnos porque solo se comunican en el español. Ha existido casos en donde las escuelas, los maestros prohíben a los alumnos que hablen la lengua materna. ¿Y esto a qué se debe? Pues los maestros generan un poco de tensión, de desconfianza, porque creen que a lo mejor los alumnos hablan o dialogan cosas que le afectan al maestro. Entonces a veces incluso los padres de familia expresan de que los alumnos deben aprender más a hablar el español, porque debido a que salen a trabajar y en este caso ellos necesitan comunicarse en español en la ciudad o en cualquier otro espacio, entonces consideran de que el español es más importante que el náhuatl,
cuando se debe buscar esas oportunidades y decirles, bueno, todos los idiomas son importantes y tienen un valor, y sobre todo nuestras lenguas originarias, porque están en riesgo de desaparecer. Entonces, en este contexto podemos decir que es necesario buscar estrategias que permitan, en este caso, fortalecer la lengua materna. ¿Cómo se debe fortalecer? Bueno, promover las lenguas indígenas en el aula, ¿sí? ¿Cómo se deben buscar esas herramientas? Bueno, que los mismos alumnos sean los gestores de ese aprendizaje a través de la construcción de materiales, en este caso el desarrollo de la escritura dentro de lo que es el salón de clases. En este caso nosotros trabajamos con también la lengua extranjera, que es el inglés. Entonces también podemos buscar actividades donde se desarrolle la lengua indígena, la lengua extranjera y en este caso también el español. Considero que es necesario abrir estos espacios para que tanto los docentes también tengan las herramientas y poder trabajar en el aula. Sí, a veces es cuestión de iniciativa para organizar un plan de trabajo donde se rescate, en este caso, las lenguas indígenas. Recordemos, chicos, que se le llama idioma porque tiene locución, se escribe, tiene variantes y a veces en algunos lugares hay hasta acentos. Así que recuerden eso, porque a veces se dice que es dialecto y le llaman cada cosa. Y no, chicos, tengan cuidado con las palabras. Recuerden muy bien esto que les acabo de decir. Ahora, pasemos pues a la siguiente pregunta. ¿Consideras que es útil en las aulas? La enseñanza del idioma náhuatl es muy útil, puesto que permite a los jóvenes estudiantes no solo tener un signo de identidad, sino también aprender cosas que solamente a través del idioma se pueden aprender, y que los abuelos y los padres son los depositarios de este importante conocimiento. Desde luego que considero que es útil y necesario que se enseñe la lengua náhuatl en las aulas, porque es necesario conocer, no solamente por la transmisión de saberes ancestrales, sino también porque hay muchas poblaciones hablantes de lenguas indígenas que requieren de personas que, además de tener el dominio en ciertas profesiones o en ciertos oficios, bueno, haya este canal de comunicación a través de la lengua originaria. Y porque el campo del saber a través de las lenguas indígenas debe ser más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Podemos pensar que mejore la salud en nuestras comunidades cuando tengamos, por ejemplo, enfermeras, químicos, médicos, hablantes de la lengua indígena de la localidad, que sean personas que conozcan de la cultura de las personas a las cuales van a estar atendiendo. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer una labor mucho más efectiva y afectiva. Los expertos llaman a esto pertinencia cultural y lingüística. Y hablo del sector salud como mencionar un solo ejemplo, pero en realidad debe abarcar otros espacios. Por ejemplo, necesitamos abogados, defensores que puedan ayudar a las personas que de repente tengan alguna situación de enfrentarse a los órganos de procuración y administración de justicia, donde sean asistidos por personas que conozcan de la lengua y de la cultura y puedan defenderlos de manera pues más apropiada. Entonces, las lenguas sí deben cultivarse, deben de enseñarse, deben de analizarse desde la perspectiva cultural dentro de las aulas. Por eso estoy muy satisfecha. Creo que es bueno que ahorita, por ejemplo, en secundaria, una de las asignaturas del campo de lenguaje sea
la lengua indígena, ya sea en el enfoque de lengua materna o como segunda lengua, dependiendo de si en la comunidad la lengua tiene mucha fortaleza, pues entonces se tiene que estudiar como lengua materna. Y si, caso contrario, estamos en una localidad donde la lengua está debilitándose, bueno, hay que estudiarla como segunda lengua. Entonces, el que ya se tenga en el currículum de secundaria esta perspectiva ya como asignatura, creo que es un gran paso. Ojalá la Secretaría también pudiera considerar la capacitación mucho más seria, más formada de los profesores para que puedan pues dar su labor todavía de una mejor manera con lo que tiene que ver enfocándonos a la lengua y la cultura de los alumnos a los cuales están enseñando. Claro que considero útil su enseñanza en las aulas, y como lo acabo de mencionar hace poquito, creo que es muy importante. Bueno, es uno de los grandes problemas de la educación del siglo pasado, no haberle dado esa predominancia en su momento. Considero que esta lengua es parte esencial de nuestra cultura, y el tomar esta iniciativa pues también no solo ayuda a visibilizar a estas comunidades nahuablantes, sino que también nos ayuda a enriquecer un poquito más nuestra cultura como mexicanos. Su implementación en el aula o su enseñanza pues siempre va a sumar, ¿no? El preservar todo tipo de lengua siempre va a sumar, y considero que esta iniciativa de parte de la educación pública pues es muy importante, es muy necesaria de tomar en cuenta. Bueno, considero que en este caso ayudaremos a los alumnos a que ellos reconozcan su identidad, y en el segundo paso es que los alumnos valoren todos los conocimientos culturales que se tienen en su comunidad. ¿Y cómo lo deben de valorar? Bueno, a partir del diálogo, a partir en este caso de la motivación de los docentes por querer aprender la lengua de los estudiantes, por querer adquirir nuevos conocimientos, y en este caso a través de buscar intérpretes, es decir, alumnos que dominan bien el español y el náhuatl, donde ellos les facilite ese diálogo a través de la redacción de textos cortos, de palabras que se utilizan con mayor frecuencia, desde el saludo, la despedida, sobre las necesidades básicas que se cuentan todos los días. Entonces esto va a permitir a que el docente también se involucre y desarrolle técnicas para poder fortalecer esa parte de la escritura, y en este caso la oralidad de la lengua indígena. Otro recurso que podemos elaborar son, por ejemplo, los libros artesanales, en la cual los estudiantes pueden hacer una compilación de textos literarios y en este caso también traducirlos en su lengua materna. Como náhuatl hablante consideran pues necesaria la inclusión de este idioma para la vida diaria? Desde mi perspectiva de hablante nativo de esta lengua o de este idioma, es muy necesaria su inclusión en la cotidianeidad, es decir, en nuestro transcurrir del día, por la mañana, al mediodía, en la tarde, cada vez que saludamos, cada vez que compramos algo, en cada actividad que hagamos, es importante incluirla. Pues bueno, lamentablemente mis conocimientos de náhuatl están bastante limitados, están bastante centrados únicamente a mi contexto más inmediato. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey contamos con muchas y muchos migrantes, gente que procede sobre todo de la Huasteca Potosina, y ese es mi principal acercamiento al náhuatl, que es una de las variantes dialectales del náhuatl, el náhuatl huasteco. Y por supuesto que es muy importante. Quisiera aprender más de esa lengua, quisiera dominarla, pero bueno, mis conocimientos están limitados, y justamente por eso creo que es importante que aprendamos más de esta lengua, más de estas variantes, y podamos pues establecer ahí esos vínculos. Desde luego que incluir la lengua indígena en la cotidianeidad, en la vida diaria, le da fortaleza a nuestros idiomas,
y por supuesto que permite que las nuevas generaciones vayan aprendiendo más de nuestra lengua y de nuestra cultura. Desde luego también hemos ido los nahuablantes haciendo algunas adaptaciones sobre algunos objetos, términos que dentro de nuestro idioma no estaban incluidos y que se van, digamos, adaptando. Un ejemplo es radio, ¿no? La radio, que es algo que se escucha mucho en las comunidades. La gente está trabajando y está escuchando la radio, ¿no? Pero ¿cómo nombrar radios si en la época prehispánica, por ejemplo, no existía este objeto? Bueno, se ha hecho la adaptación en el náhuatl de llamarlo tepostl xitini, es decir, un tepostl, metal, xitini, que suena, entonces es el metal que suena. Y así hay varias adaptaciones en la terminología para nombrar las cosas que son, digamos, más recientes o que no han estado incorporadas históricamente en la cotidianidad de las comunidades. Y hacer esto ha permitido que nuestros idiomas se mantengan, digamos, lo más puros. Ahora, no todo se puede traducir, no todo se puede nombrar en el náhuatl, porque hay muchas personas que no conocen del idioma y pensarían que todo es traducible, pero no es así. Entonces eso, bueno, ya obviamente requiere de mayor profundidad en el estudio del idioma. Sin embargo, el uso cotidiano del idioma, pues, le dará larga vida a nuestro sello identitario más significativo para las poblaciones indígenas. Pero en este caso, en las comunidades con modalidad indígena, en este caso enseñarles a los alumnos que ellos como grupos originarios merecen respeto y sobre todo tener la empatía por los demás. Principalmente es reconocer que todos somos diferentes y que contamos con diferentes conocimientos, y en este caso valorar los conocimientos que se tienen en la comunidad. La inclusión se puede dar a partir de que los docentes también reconocen que viven en un contexto diferente al de ellos y que también se puede asumir esa responsabilidad de adaptar la didáctica para que los alumnos se sientan en confianza y que se fortalezca el diálogo a través de diferentes juegos didácticos, a partir de diferentes canales de comunicación. Pueden utilizar las herramientas, en este caso el celular, de otras formas de grabar contenido utilizando la lengua. ¿Han pasado dificultades en el aula con jóvenes náhuatl hablantes? Realmente no, porque me ha tocado trabajar con comunidades donde se habla la lengua indígena y por lo tanto hemos tenido una facilidad de comunicación. Se dificultaría si yo no supiera hablar los dos idiomas, pero hablo muy bien náhuatl, lo mismo que español, así que no tengo ninguna dificultad. En los lugares donde he tenido la fortuna de trabajar como maestra, afortunadamente no he tenido dificultades pues a la hora de trabajar con jóvenes nahuablantes. Por el contrario, creo que ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy satisfactoria, porque bueno, hemos encontrado esta confianza, esta identificación cultural que nos permite pues llevarnos de mejor manera y de utilizar el idioma como un medio de aprendizaje, de generación de confianza, de poder transmitir conocimientos. Sin embargo, también, bueno, he tenido experiencias en comunidades donde los jóvenes ya no son hablantes de la lengua, sus padres sí, sus abuelos sí, pero ya las nuevas generaciones pues no se les transmitió el conocimiento del idioma. Y ahí quizá la dificultad ha estado pues centrada
en que los jóvenes, algunos, no todos, han sentido un poco de vergüenza, ¿no? de dificultad para reconocerse como descendientes de una población indígena. Y ahí una de mis herramientas, estrategias que me ha llevado a trabajar la sensibilización sobre su identidad cultural ha sido la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Porque muchos chavos, por temor a ser discriminados, por no saber que están protegidos para reaprender el idioma, para acercarse nuevamente a su lengua y a su cultura, tienen esta gran herramienta que permite, pues decir, soy de origen indígena, puedo y quiero recuperar mi lengua y mi cultura. Eso es sumamente favorecedor. Además, por ejemplo, lo que está plasmado en el segundo constitucional, que es sumamente valioso. Uno puede ser indígena por autoadscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una persona que por distintas razones no haya recibido la herencia de conocer su idioma, pero llegue en un momento de su vida a decir, bueno, es que mis apellidos, muchos llevamos apellidos en lengua indígena, mis apellidos, mi historia, mi familia, mis padres, mis abuelos, toda mi herencia cultural, pues es de origen indígena, entonces yo me asumo como indígena. Tal vez haya personas que ya no hablan el idioma, bueno, entonces dicen, asumen su identidad indígena y asumen la responsabilidad de reaprender el idioma. Entonces esa es una gran posibilidad que nos da todo este marco legal en el cual podemos apoyarnos y decir, podemos fortalecer juntos desde la educación, desde las distintas áreas, podemos recuperar los idiomas originarios. Pues bueno, no me ha tocado enseñar náhuatl, creo que todavía no tengo las credenciales suficientes para hacerlo. Mi expertise de docencia siempre ha estado centrada en el idioma español y sin embargo también me ha tocado como profesor enfrentarme a alumnos cuya lengua materna no es el español, cuando a veces vienen de otras lenguas originarias y creo que pues, al igual que por ejemplo cuando uno aprende idiomas como el inglés, es muy importante aprender bien el español para enseñar inglés o dominar ambas lenguas. O cuando me ha tocado darle clases de español a extranjeros, pues obviamente tengo que tener la noción de la lengua de los extranjeros. Entonces, pues digo, no he tenido el privilegio de poder impartir clases en náhuatl y sin embargo, creo que sí es muy importante, sobre todo para las y los nahuablantes que quieran optimizar su habla del español. Y bien, ¿qué opinan acerca de esta iniciativa de la enseñanza del náhuatl en escuelas del centro del Valle de México? La iniciativa debe de partir desde, en este caso, el docente que está aprendiendo a grupo, tiene la curiosidad por aprender con sus alumnos. Y en este aprendizaje se debe promover la confianza para desarrollar diferentes estrategias y generar conocimientos. En todo momento se debe respaldar el apoyo que existe en el alumnado, debido a que ellos cuentan con diferentes conocimientos que pueden retroalimentar la enseñanza. Híjole, acerca de la iniciativa de enseñanza de la lengua náhuatl en las escuelas del centro del país, creo que es un reto pues maravilloso. Digo, qué bueno, ojalá que se implemente lo antes posible. Ojalá que haya personas muy comprometidas en ello y que bueno, se lleve todo un proceso de sensibilización. En el caso propiamente del náhuatl, por ejemplo, de conocer cuáles son las variantes del náhuatl que tenemos en el país, que tenemos en el estado de Veracruz, porque bueno, no pensemos que todos los nahuablantes somos iguales, claro que no. Nada más que por ejemplo, en el caso de Veracruz, tenemos náhuatl del centro, náhuatl del sur, náhuatl del norte y cada uno tiene sus particularidades.
sí tenemos un nivel de inteligibilidad, es decir, un nivel en el que sí nos podemos entender, pero hay algunas particularidades que hace que tengamos esas diferencias dialectales. Desde luego, me parece muy bueno que se implemente en las aulas la enseñanza del náhuatl, que se busque la recuperación de nuestra conciencia histórica como población indígena, la dignificación de nuestros saberes y de nuestros sellos identitarios, y por supuesto espero que haya grandes resultados en esto. Siempre va a haber personas que estén a favor y siempre va a haber personas que piensen que esto no sea correcto. Creo que en la medida que los indígenas asumamos con mucho orgullo nuestra identidad indígena, creo que no habrá nadie que venga a hacernos menos, a discriminarnos o a seguir labrando esta idea equivocada. Yo siempre lo diré, esta idea de que por ser indígena eres ignorante, eres pobre, eres de una época antigua, ¿no? Los indígenas podemos ser modernos, los indígenas podemos ser personas profesionalizadas, los indígenas podemos ser personas prósperas. Creo que tenemos a grandes ejemplos a nivel nacional que nos muestran que ser indígena también es algo muy, muy actual. En este momento viene a mi mente una persona muy famosa, Yalitza Aparicio, una actriz que llegó a lo más alto con el orgullo de ser indígena, y que creo que eso es una muestra de que se puede llegar hasta donde uno desee con pleno orgullo de su condición indígena. Otro que también es de origen indígena, que bueno, ya falleció, pero fue muy famoso, Armando Manzanero, maya, que llegó a cantar en el recinto de Chichén Itzá en su lengua maya. Entonces, hay muchas personas que no pensaríamos, no creeríamos que siendo tan famosos se sintieran tan orgullosos de su origen indígena. Entonces, creo que cualquier iniciativa que fortalezca nuestra lengua y nuestra cultura, debemos recibirla con mucho entusiasmo y apoyar aquello en lo que nosotros podamos contribuir. Considero que esta iniciativa de enseñanza de la lengua, sobre todo en la región del centro, es esencial, es importante, es una parte medular de esta cultura, de esta región de nuestro país. Y considero que en otras regiones del país también sería muy elemental o muy importante o muy decisivo que se enseñaran todas las grandes lenguas que habitan en nuestro país, ¿no? Que se enseñara, me encantaría que en Chihuahua se aprendiera el tarahumara o el purépecha en la zona de Michoacán, o que se enseñara de manera sistemática el maya en la península. Entonces, no sé, creo que esta iniciativa puede ser un gran punto de partida para comenzar a darle muchísimo más peso del que merece toda esta enseñanza de las lenguas originarias. Y también pues eso, no solo es realzar nuestra cultura, nuestra identidad mestiza como mexicanos, sino también es visibilizar a estas comunidades que durante varios años han sufrido muchos tipos de coerción y de opresión. Creo que estamos en una buena época para comenzar a pensar en el otro y comenzar a pensar en todas estas personas. Y a mí me encantaría poder comunicarme de manera fluida con conocidos, con parientes, con familia que habita en la región de la Huasteca o en la zona centro del país o en el istmo de Tehuantepec, donde hay muchísima riqueza de estas lenguas. Definitivamente, esta iniciativa es algo muy propio, es algo muy atinado, es ser congruente con lo que se pregona a nivel nacional de la preservación de las lenguas indígenas por parte del gobierno, por parte de la Secretaría de Educación, y como maestros y alumnos debemos de sumarnos a esta iniciativa. Muy bien, ahora, una vez visto todo esto, ¿qué otros esfuerzos se deben de hacer para la inclusión de las comunidades indígenas? Los escucho. Uno de los esfuerzos que el Estado mexicano debe hacer para que nuestras lenguas y nuestras culturas
se fortalezcan es la capacitación para nosotros los maestros. Así como en la currícula de educación secundaria, propiamente donde yo me desempeño en telesecundaria, recibimos pues distintos cursos de capacitación para las asignaturas que tenemos que atender. Creo que también ya es tiempo de recibir una capacitación que se enfoque en el campo de lenguajes, propiamente en las asignaturas de lengua indígena como primera lengua o como segunda lengua. Digo, si vemos inglés, que es una lengua que no es de nuestra nación, y tenemos que hacer diversas actividades, diversas estrategias para que los alumnos conozcan de esta lengua extranjera, pues creo yo que el gobierno mexicano también debería de estar destinando esfuerzos, presupuestos, tiempos, personas capacitadas para que nosotros como maestro podamos recibir todas las herramientas que nos permitan fortalecer a nuestros alumnos en la recuperación, en la reapropiación o en el fortalecimiento de su lengua y de su cultura. Esa es una política educativa enfocada hacia la verdadera inclusión de las comunidades indígenas y que seamos vistos como lo que somos, personas de primera, personas inteligentes y personas que contribuimos con todos nuestros saberes al desarrollo de nuestra nación. Y pues bueno, creo que los esfuerzos que podemos hacer como educadores, como público en general, como lectores, como ciudadanas y ciudadanos de este megadiverso país que es México, pues en primera instancia anular nuestros prejuicios. Creo que el detonante de este proyecto de enseñanza del idioma ha despertado cosas no bonitas de la sociedad, prejuicios muy gratuitos y nada bonitos respecto a estas comunidades o respecto a la pertinencia o la importancia de aprender ciertas lenguas o lenguas francas por encima de otras. Y sin embargo creo que por ahí no va el camino, ¿no? En proyectos como el mío de la gramática del meme siempre le hemos dado ese peso importante a la lengua y a la pertenencia o el control que tiene el hablante acerca de la lengua. Y pues nuestro propio idioma, el idioma español, se ha nutrido mucho con la lengua náhuatl. Entonces creo que es muy importante seguir concientizando sobre la importancia de hablar esta lengua o de conocer estas culturas, no aproximarnos a ellas de una manera exotista, sino de una manera visibilizante, de una manera amena y sobre todo con la apertura, ¿no? Respecto a la lengua y la literatura y la lectura, pues nunca va a haber algo contraproducente, todo va a sumar. Entonces pues considero que es muy importante que proyectos de difusión, de fomento a la lectura, proyectos de alfabetización, pues siempre también le den su peso, el peso que se merece toda esta comunidad de hablantes de lenguas. Todos tenemos el compromiso de promover el esfuerzo de la inclusión en el aula, en este caso promover un ambiente de respeto, establecer acuerdos de convivencia, en este caso también que los estudiantes promuevan su lengua materna a través de los diferentes proyectos que se implementan en el aula, que los contenidos que se establecen dentro del programa y el plan de estudios, en este caso, se adapte también al contexto. Entonces, tanto los estudiantes conocen diferentes temas, pero también relacionan esos aprendizajes con el contexto comunitario. ¿Sí? Entonces, considero que es un reto que se tiene actualmente en la enseñanza y el aprendizaje, y que en este caso los alumnos también son generadores de conocimientos y el docente un mediador que acompaña, dirige y en este caso promueve una educación intercultural.
¿Qué más esfuerzos se deben de hacer para promover la inclusión de las comunidades indígenas? Las comunidades indígenas del país, de las 68 etnias, deben ser consideradas en todos los aspectos: económico, político, social, cultural y sobre todo educativo. Ya lo marca el segundo constitucional: los pueblos originarios tienen derecho a una vida digna. Muchas gracias por estar aquí. Escuchemos estas palabras finales de cada uno de nuestros panelistas. Y pues nada, pues me despido de ustedes, les agradezco mucho escucharme, te agradezco mucho Máscara Año 2000 por la invitación a platicar de estos temas tan importantes. Y pues las y los invito a seguir mi proyecto de La Gramática del Meme. Ahí hago memes de lengua, literatura, filosofía, cultura. Y próximamente voy a abrir un podcast que se llama El Poetcast. Pues les mando un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León. Espero que estén excelentes. Tlazo Kamatemiak Noyoligni Máscara 2000. Ashan se tlapobe se te pitzen tlen nenech paktia nomás aguatlahtol iwan tlen neni kihtowa tlen neni yehyekowa moneki tikchiwaskeh nochten ipan ixtlamachilistli ipan kaltlamachtil tlen moneki pampa tikyolchikawaskeh tomasehualtlahtolmeh ikan negan ichpocameh iwan telpochmeh. Muchísimas gracias a mi querido amigo Máscara 2000, gracias por esta oportunidad de dar mi opinión, mis reflexiones acerca de este tema que a mí me gusta mucho hablarlo, me gusta concientizarlo, sobre todo porque pues en nuestra cultura se trabaja en nuestras aulas y porque hay que hacer conciencia con las muchachas y con los muchachos para que pues sientan este orgullo de ser indígenas y encontremos todos juntos el sentido para seguir fortaleciendo nuestra lengua y nuestra cultura. Y que esta es una tarea que tenemos que hacer todos, los padres de familia, los jóvenes, los profesores, el gobierno en sus órdenes, en sus niveles, para que realmente estas leyes de las que estuve comentando pues se hagan realidad, ¿no? Las leyes, los derechos no debemos solamente conocerlos, debemos ejercerlos. Y las poblaciones indígenas tenemos esa gran oportunidad de hacer todos los esfuerzos por hacer valer nuestros derechos lingüísticos. Tlazojcamatewilmiac, Oxetonal, Nigan, Temetlajpalosque. Muchísimas gracias, nos saludamos otro día. Gracias a la oportunidad que se me brinda en este tema. Le agradezco al entrevistador que me permite compartir con ustedes esta charla, y pues ojalá más adelante se dé la oportunidad por seguir aprendiendo juntos y bueno, compartir las experiencias de cómo trabajamos en las aulas promoviendo la lengua materna. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Tlaxcamatimiac, Telpocame, Tlaxcamatimiac, Tlamachtiani, ni Omelagua. Gracias, jóvenes estudiantes, gracias, maestros. Estamos a la orden y hasta pronto. Pues allí lo tienen, chicos, es muy importante escuchar las diferentes opiniones y los puntos en los que pueden coincidir, en los que pueden no estar de acuerdo, pero todo en el marco del respeto y sobre todo para construir una opinión. Recordemos, muchachos, que para poder entender un tema tenemos que estar todos reunidos y unidos para encontrar una voz en común, construir una nueva opinión y así entender mejor la problemática a la que nos enfrentamos. Esto nos va a ayudar a poder encontrar mejores soluciones y también establecer lazos de cooperación, porque esa es la parte más interesante e importante de los espacios de diálogo. Regresamos con el buen 100 caras, soy Máscara Año 2000 y nos vemos en la próxima. Pues allí lo tienen, muchachos, es muy interesante conocer estos puntos que ellos manejan. Yo me quedo mucho con la opinión de los profesores que hablan náhuatl, vivieron en náhuatl, enseñan, pero que nos dicen esto de no es un objeto, no es como utilizar un traje, es algo
que identifica a un lugar, porque es una tradición, porque es algo que se hereda, que pasa de padres a hijos. Esta placa que ven aquí, esta placa simbólica me la regaló un grupo muy especial mientras estuve como docente en Zacuala I. Esto, como pueden ver, tiene los nombres de los alumnos que conformaron a ese salón y también tienen sus huellas. Huellas que me dejaron también a mí en mi pecho, vaya, en mi corazón, pero que también, gracias a Dios, he podido ver que también he dejado huellas en ellos. Y creo que esa es la parte importante de el rescatar y comprender a los pueblos indígenas. El acercarlos a la ciencia, el nosotros acercarnos a sus costumbres y creencias, comprender un poco de dónde vienen, pero sobre todo que exista esta colaboración. Tanto nosotros dejarnos ayudar por ellos, así como ellos se deben dejar ayudar por nosotros. Y no quedarnos con esta idea de mejorar la raza o de pensar que son ignorantes o de tenerlos como una especie de objeto de museo. No. Si esto es llevado a cabo de manera correcta, considero que puede ser un gran paso para valorizar a nuestras culturas, conocernos a nosotros y empezar a crear un lazo, un vínculo real con todo aquello que nos conforma como mexicanos. Con eso los dejo. Muchas gracias por ver este material y pues solamente les diré que vienen nuevos personajes, vienen nuevas secciones, vamos a revisar otras cosas. El faraón anda como que perdido, ¿no? Pero ya lo vamos a encontrar, no se preocupen. Así que pues no se despeguen de lo que estamos presentando. Soy 100 Caras y nos vemos en la próxima.